Régimen militar. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas establecieron una junta de gobierno. Miembros de la Junta Militar: Augusto Pinochet, comandante en jefe del Ejército; César Mendoza, director de Carabineros de Chile; José Toribio Merino, comandante en jefe de la Armada; y Gustavo Ley, comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Primeras medidas. Se clausuró el Congreso, concentrando tanto el poder ejecutivo como el legislativo. Suprimió todos los cargos de elección popular, como alcaldes y regidores, y los reemplazó por funcionarios designados por la Junta Militar. Se ordenó la proscripción de los partidos de la UP, que pasaron a ser acciones ilícitas. Se declararon en receso a aquellos partidos que se habían opuesto al gobierno de la UP en marzo de 1977. Todos fueron finalmente disueltos por ley. Las bases jurídicas del régimen. Desde octubre de 1973, las autoridades militares manifestaron su intención de modificar las instituciones políticas, como también la estructura económica y social articulada a lo largo del siglo XX. Con ello esperaban legitimar su propio gobierno y refundar el país, y especialmente ampliar la participación de la Unidad Popular. Además, dejaron en claro que sus acciones tenían metas, pero no plazos, en la definición de lo que debía ser el nuevo Chile. Jugaron un papel significativo muchos civiles provenientes del suspendido Partido Nacional, del gremialismo, de la Universidad Católica, y las escuelas de economía y colegios profesionales comprometidos con la elaboración de lineamientos programáticos para el gobierno. Constitución de 1980. El 11 de septiembre de 1980 se realizó en el país un plebiscito para aprobar o rechazar la nueva Constitución. Las posibilidades de difusión y propaganda entre quienes apoyaban el sí y el no fueron dispares, pues casi la totalidad de los medios de comunicación eran favorables al gobierno. La nueva Constitución se promulgó el 21 de octubre y sus principales características eran: el establecimiento de un régimen presidencialista, la designación de las autoridades del Estado, presidentes, miembros del legislativo, alcaldes, entre otros, la proscripción de cualquier partido u organización política que se declare marxista, la asignación a las Fuerzas Armadas del rol de garantes del sistema político, el establecimiento de un complejo procedimiento para reformar el texto constitucional. Rigieron normas transitorias. Durante estos años, el Congreso se mantuvo en receso y el presidente concentró amplias facultades, como designar y remover a alcaldes o arrestar a personas que participasen en actos que alterasen el orden público. Esta etapa culminaría con la realización de un plebiscito en 1988, en el que la población podría aprobar o rechazar al candidato que la Junta Militar proclamara para gobernar los siguientes 8 años. Un nuevo modelo económico. Las transformaciones económicas experimentadas hasta principios de la década de los 70 fueron de gran envergadura. Sin embargo, las ocurridas a partir de 1973 representaron un cambio mucho más profundo. Sobre todo desde 1975, cuando se inició en nuestro país un proceso orientado a disminuir el rol del Estado en la economía y asignar al sector privado buena parte de las funciones productivas y reguladoras ejercidas por nuestras instituciones fiscales. El eje central del nuevo modelo fue el fortalecimiento del sector explotador de materias primas. Se redujo la variedad de productos manufacturados en Chile y fueron reemplazados por bienes importados de diferentes partes del mundo. Transformación neoliberal en Chile. Tras la llegada de la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas al poder, nuevos dirigentes, asesorados por economistas de la Universidad de Chicago, implementaron medidas tendientes a transformar la estructura productiva chilena. Nuevas autoridades económicas atribuyeron el estancamiento económico de las últimas décadas y la crisis durante el gobierno de Allende, la expansión del gasto público y la pretensión de reemplazar la iniciativa económica individual por la planificación centralizada. El resultado
de esta gestión habría provocado inflación, burocratización, desabastecimiento y parálisis productiva. El milagro chileno. Los resultados de las medidas neoliberales fueron contradictorios. Mientras la seguridad social y las condiciones de empleo experimentaron un retroceso, las características macroeconómicas del país se modificaron exitosamente en función de la constitución de una economía de libre mercado. El milagro chileno terminó acuñado por economistas neoliberales de Estados Unidos e Inglaterra. Entre 1976 y 1981, la tasa anual del crecimiento económico en Chile llegó casi a un 8%. Y se multiplicaron los edificios lujosos, los centros comerciales, los restaurantes y los cines. Parte de la población fue testigo de esta modernización. Podía ser cancelado con un nuevo modo de pago aparecido a fines de la década de los 70, la tarjeta de crédito. Crisis y bancarrota de 1982. La crisis tuvo su origen en la multiplicación de la deuda externa, el desempleo estructural, la liberación del tipo de cambio y el retroceso de las exportaciones. Asimismo, durante el milagro chileno, muchas empresas e individuos tomaron créditos con bancos y financieras que no pudieron pagar, lo que generó un profundo sobreendeudamiento. Derechos humanos y violencia política. El 11 de septiembre de 1973 representó la coyuntura más extensa de conflictividad social vivida por Chile durante su historia. Las violaciones a los derechos humanos. La Dirección de Inteligencia Nacional y posteriormente la Central Nacional de Informaciones fueron responsables de gran parte de las violaciones a los derechos humanos. Incluyeron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones, secuestros y tortura. Estas prácticas terminaron con la muerte de más de 3.000 personas, de las cuales cerca de 1.000 se encuentran desaparecidas. Fin del gobierno militar. El pueblo chileno decidió de manera democrática, mediante un plebiscito en 1988, ponerle fin al gobierno del general Augusto Pinochet. Esto se tradujo en un ataque contra Pinochet, conocido como el Atentado en el Cajón del Maipo en 1986. El operativo fue organizado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Tras este atentado, el gobernante declaró un estado de sitio y decidió acabar con todos los implicados. La Constitución de Chile de 1980, que redactó Pinochet para seguir al mando, establecía que el presidente de la República podía estar en el cargo por un máximo de 8 años. 7 millones de chilenos se presentaron el 5 de octubre de 1988, hace hoy 29 años, para votar el plebiscito que cambiaría el porvenir del país. La opción del sí mantendría al militar otros 8 años más al frente de Chile. Pero si ganaba el no, se tendría que convocar elecciones y decidir al próximo. La opción del no triunfó con un 54,71%, mientras que el sí obtuvo un 44,1%. Finalmente, se llamó a elecciones parlamentarias y presidencialistas en diciembre de 1989. El pueblo eligió a Patricio Aylwin, candidato del Partido Demócrata Cristiano, como nuevo presidente de la República. Aylwin asumió su cargo el 11 de marzo de 1990, dando por finalizada la dictadura de Pinochet y comenzando la transición democrática en Chile.